Buenas noches a todos, espero se encuentren muy bien. Le damos la bienvenida al séptimo seminario del ICM de este año 2023. Agradecemos a todos por estar con nosotros la noche de hoy. El Instituto de Ciencias Médicas, ubicado en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, es una organización sin fines de lucro dedicada a contribuir a la prevención y el tratamiento de las enfermedades a través de la investigación, la educación y acciones de políticas de salud pública con incidencia en políticas públicas. Dentro de nuestra misión de docencia, traemos el seminario de hoy titulado Exposición humana a plásticos, vías y consecuencias, el cual será presentado por el doctor Nicolás Olea. El doctor Nicolás Olea es doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Granada, es profesor catedrático del Departamento de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada y médico en el Hospital Clínico San Cecilio de esta ciudad. Ha ocupado puestos de gran responsabilidad como profesor e investigador en instituciones internacionales como el Instituto Jules Bordet de Bruselas o la Tufts Universities del New England Medical Center de Boston. También ha sido director del Departamento de Radiología de la Universidad de Granada y director del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, España, desde el 2010 al 2018. Además, durante los últimos 15 años, se ha dedicado a organizar las 10 conferencias nacionales sobre disrupción endocrina celebradas en España. Es experto evaluador en los programas de investigación de Dinamarca, Francia y la Unión Europea en disrupción endocrina y en el Comité Científico sobre Riesgos de Salud Emergente y recientemente identificados. El doctor Olea es experto universitario en epidemiología e investigación clínica y destacado por su especialización y líneas de investigación en salud y medio ambiente, disrupción endocrina, cáncer hormonodependiente, carcinogénesis ambiental, agentes físicos y compuestos químicos, y diagnóstico radiológico y nuclear. Ha participado en más de 30 proyectos de investigación nacionales, españoles como internacionales, destacando el proyecto Implementación de un sistema integral de biomarcadores de exposición y efecto para la evaluación de la actividad hormonal, nuevas estrategias en el estudio de la disrupción endocrina en la salud reproductiva masculina, el proyecto CONTAMED, mezclas de contaminantes y salud reproductiva humana, nuevas estrategias para evaluar el impacto sanitario y el riesgo de los disruptores endocrinos. Exposición múltiple a disruptores endocrinos en la Corte de Infancia y Medio Ambiente, INMA, nuevos marcadores de exposición hormonal. El proyecto Efectos de la exposición a bisfenol A en la salud, cáncer y enfermedad coronaria isquémica en el estudio prospectivo europeo sobre nutrición y cáncer. Ha sido director de más de 53 tesis doctorales y ha publicado más de 265 artículos en revistas científicas nacionales, españolas e internacionales. Es autor del libro Libérate de tóxicos, una guía para evitar los disruptores endocrinos. Doctor Olea, un placer contar con usted la noche de hoy. Le Raúl, damos gracias por la invitación, un placer. Estoy disfrutando los seminarios, he tenido ocasión de asistir ya a algunos de ellos y el nivel de los profesores que habéis invitado y el contenido, pues me anima a poner todo el esfuerzo y que esto sea aprovechable, porque realmente es una de las oportunidades docentes más interesantes que estoy teniendo ocasión de participar en estos días. Como bien has dicho, la presentación está dedicada hoy a los componentes de los plásticos que nos interesan por su toxicidad. La investigación está financiada por organismos nacionales, españoles, los regionales o internacionales, y no hay conflicto de interés. De hecho, aquí agradezco la financiación y la colaboración del think tank Alimenta, de la cohorte Infancia y Medio Ambiente,
que Raúl comentaba, del Instituto de Investigación Biosanitaria, del Ciber de Epidemiología, del proyecto europeo Human Biomonitoring for You, que mencionaremos mucho, de la Universidad de Procedencia de Granada, de la Universidad de Panamá, donde estoy como sabático, y por supuesto del Instituto de Ciencias Médicas, que agradezco esta organización. El objetivo es presentar el concepto de disrupción endocrina, pero vinculado sobre todo a la exposición a plásticos, hablar mucho sobre la pésima gestión del plástico y acabar con el principio de precaución. Hay unos antecedentes que el otro día presentaba en Panamá Oeste con motivo de una reunión que había de innovación, y uno de los antecedentes que por supuesto todos tenemos que estar avivados es justo este, ¿no? El día 1 de julio pasó España a presidir la Unión Europea. Sabéis que esto ocurre cada 12 o 13 años, dado que somos 27 miembros, y ahora España preside la Unión Europea durante un semestre, y lo más importante es que tuvo lugar esta reunión, que llevaba 8 años sin tener lugar, que es la reunión Europa, países de Latinoamérica y el Caribe. Y según se ha visto esta misma mañana, se están destinando y movilizando fondos muy interesantes y muy importantes para todas las acciones, entre ellas la de investigación. Es decir, el famoso programa Alfa de Europa Latinoamérica, que ahora se llama EUCELAC, se está reactivando, y nos interesaría a todos levantar la mano porque siempre necesitamos más financiación. La segunda gran novedad que tengo que comentaros es la enorme movida que hay en Europa sobre este tipo de situaciones, ¿no? Tras la publicación de los resultados del proyecto Human Biomonitoring, que dice que ha biomonitorizado la exposición química de 13.000 europeos, norte, sur, este y oeste, y que ha involucrado a 116 agencias gubernamentales, universidades y laboratorios, se ha dado como gran noticia la alarmante alto nivel de exposición química, sobre todo los niños, en Europa, y indicando que muy probablemente los sistemas de protección estaban basados sobre premisas falsas, y de eso vamos a hablar mucho, y exigen otra conducta. A todo esto ha reaccionado de forma muy agresiva la industria, Ana Luz, diciendo que se van de Europa si le van a poner las cosas tan duras, ¿no? Porque en el plan de proyección de los compuestos, pues hay como la idea de ir suprimiendo 7.000 de los que actualmente están en el mercado, como dicen aquí, perfluorados, retardantes de la llama por su toxicidad en humanos. Nosotros venimos de una parte particular de la exposición a compuestos químicos, que son aquellos compuestos químicos que una vez dentro del organismo alteran el equilibrio hormonal. Se acuñó en el año 92 el nombre de disruptores endocrinos como sustancias químicas que tienen efectos adversos para la salud de un organismo o su descendencia como consecuencia de cambio de la función endocrina. Como todos los que estáis sabéis muy bien, y muchas veces mejor que yo, pues no son muchas las hormonas que tienen los organismos vivos, tanto la especie humana como las especies animales. Se pueden contar unas 50 hormonas, muchas de ellas muy bien caracterizadas, muy conocidas, algunas ya de 100 años de historia, como son las hormonas tiroideas o las hormonas sexuales, un poco menos, pero esas 100 mensajeros químicos pueden ser interferidos, como dice alguien, ya lo hemos comentado muchas veces, hackeados por algunos de los 145.000 compuestos químicos que la Agencia Europea de Productos Químicos y Mezclas tiene censados. Algunos, como los bisfenoles, que forman parte del plástico, los polibromados, que son retardantes de la llama, los pesticidas organoclorados, como el DDT, o los pesticidas organofosforados, como el clorpirifos. ¿De acuerdo? Es decir, compuestos muy sencillos de los que estamos oyendo hablar mucho, y que por alguna maldita razón interfieren con el equilibrio de las hormonas, con algunas de estas hormonas que se han identificado como mediadores químicos. Lo que sabemos es que desde el año 96, que se enuncia en Europa el problema, pues han aparecido informes por cualquier agencia que tenga interés en salud medioambiental,
desde Pesticidas Action Network hasta la Unión Europea o la propia Organización Mundial de la Salud, y siempre traigo a colación que afortunadamente el Plan Estratégico Nacional del Gobierno de Panamá para el control integral de enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo 2014-2025, del que estamos todavía plenamente inmersos, habla sobre los compuestos disruptores endocrinos como una amenaza global y el interés que hay por los problemas reproductivos en humanos, ya sea mujer o hembra, con el desarrollo del niño y con los problemas metabólicos, la obesidad o incluso el vínculo con ciertos tumores. Es decir, que todo esto ya está considerado desde hace años en el propio Plan Estratégico Nacional. ¿Qué hemos aprendido en estos 27 años desde que se anunció en el 6, en el 96? Pues que las fuentes de exposición son universales e inadvertidas, voy a pasar muy rápido, son el residuo de pesticidas en los alimentos, pero también es el residuo de envases en los alimentos. Este manía de poner 6 tomates insípidos en una barqueta de poliestireno, envueltos en un film de polietileno, en una bolsita de polipropileno, arrastrados por un carrito de policarbonato, pues no tiene el más mínimo sentido en salud pública, como conoce muy bien Virginia. Esto no ha favorecido ningún tipo de protección, solamente ha sido una imposición de los mercaderes. Los envases contaminan el alimento, la envase de agua contamina claramente el alimento, el gran contaminante es las botellas de PET, que tengo aquí un listado completo, las que en el triángulo de reciclado aparecen con el número 1, el gran contaminante es el antimonio, porque es el catalizador de la polimerización del PET. O el gran problema de las ropas, que hablaremos más adelante. La ropa es fundamentalmente fibra sintética derivada del petróleo. Esta ropa tan preciosa, tan bonita y con estos colores es generalmente poliéster, es decir, lo mismo que la botella de Coca-Cola de 1,5 litros. O el problema de los componentes de los cosméticos. Aquí hay una lista de talatos, de alquilfenoles, de parabenos y de filtros ultravioleta con el reconocimiento de disrupción endocrina estrogénica, antiandrogénica o tiroidea, que admite claramente el gobierno danés, que es de los pocos que sacan listas de productos malditos, ¿no? Es también los elementos de construcción, en donde se está sustituyendo muchos de los elementos minerales por elementos sintéticos, o el mundo infinito de los plásticos, que es al que vamos a dedicar hoy mayor atención. Por supuesto, nos interesan determinados escenarios de exposición y el escenario clínico es de los más preocupantes. No podemos tener a un niño prematuro de bajo peso metido en una cajita de policarbonato rica en bisfenol A. Los escenarios de exposición corresponden a alimentos, bebida y agua para la población general, a productos de cuidado personal y cosméticos, a objetos de consumo, el hogar, el armario, el automóvil, las actividades recreativas, la situación especial durante el embarazo y el medio sanitario. Este es el libro Libérate de tóxicos que comentaba Raúl hace un momento y que será presentado en la Universidad de Panamá el próximo día 11 de agosto a las 10 de la mañana en la biblioteca de la universidad. Hay otras referencias de libros que pueden ser interesantes para quien quiera tener lectura al respecto. En el año 2018, Bárbara de Menex publicó El cóctel tóxico. En el año 2020, el pediatra Trasande publicó Sicker Fatter Pura, más enfermos, más gordos, más pobres, refiriéndose a la infancia en Manhattan. Y el estudio o la propuesta de la cuenta atrás del contagio espermático y la fertilidad masculina que publicó Shanna Swan recientemente. ¿Qué más hemos aprendido? Que muchos de esos disruptores no fueron estudiados de forma clara y concreta. A nosotros no nos han cortado la cabeza, pues porque el gran experimento para probar que esto es así ya lo hicimos, tratando a millones de personas, mujeres embarazadas en las primeras semanas del embarazo por amenaza de aborto con el dietiletilvestrol y dando lugar a esa pesadilla que se llama el síndrome DES y que también conocen
los profesores de epidemiología y de salud pública. Para los farmacólogos, pues la propia conocimiento de la forma de acción de las hormonas, pues está aquí clarísimamente demostrado para los reductores, para los disruptores endocrinos. En primer lugar, las curvas muchas veces no son lineales, sino que son paradójicas. Hay unas altas dosis que producen un efecto letal y cuando se bajan las dosis hay un efecto biológico que es más fisiológico, que no es letal y que generalmente no queda investigado porque en la toxicología reguladora lo que se van buscando es esta parte lineal del efecto letal. Y muchos productos al final se dan cuenta que cuando baja a concentraciones más fisiológicas tiene un efecto hormonal que no estaba puesto de manifiesto cuando se ensayaba en ese modelo el efecto a altas dosis. Por supuesto, las bajas dosis, que siempre ha sido el amparo de la toxicología reguladora, pues pierden todo su interés cuando se admite, que no lo admiten todavía, que el efecto puede ser combinado y que varios compuestos químicos en dosis muy bajas, varios contaminantes ambientales, más las propias hormonas en dosis bajas, pudieran tener un efecto aditivo, antagónico o sinérgico y esto no está en las reglas de la regulación toxicológica. La otra parte que también nos ha sorprendido mucho y que pasaré de puntilla hoy, porque si no era para hablar toda la noche, es que en cuestión de hormonas la mujer es especialmente vulnerable. Y cuando hablamos de lo que nosotros hemos tenido ocasión de estudiar en estos años en disrupción endocrina, de problemas tiroideos, de diabetes y obesidad, de infertilidad en el varón por bajo contagio espermático o en la mujer por endometriosis, por ejemplo, o problemas de retraso de crecimiento intrauterino o bajo peso, o en el niño hiperactividad, bajo coeficiente intelectual, obesidad o pubertad precoz, esto pues muchas veces afecta con más frecuencia a la niña y con mucha más frecuencia a la mujer. No vamos a hablar más, pero parecería que uno de los blancos de la disrupción endocrina es claramente mujer, independiente de la gestación y de la lactancia. Por eso nos interesa mucho resaltar que dentro del rango completo de la vida de la mujer estamos muy interesados y apoyamos cualquier actividad que se haga en la mujer del siglo XXI. Porque, compañeros, la mujer del siglo XXI es la que tiene menos de 23 años y es la que ha estado expuesta desde el nacimiento. Probablemente esta señora del gatito ha encontrado en su vida los disruptores endocrinos a partir de los años 70, 80 o incluso 90, pero con el boom de la química, probablemente la mayor expuesta es la generación de los mm, ah, ah, nacidos después del año 2000. Es muy importante la ventana de exposición, cuando ocurre la exposición en la vida del individuo y, por supuesto, las exposiciones intrauterinas, pues son un ejemplo de efecto multigeneracional. Yo esto lo llamaba antes transgeneracional y ya me corrigieron los especialistas y me dijeron cuando se expone una madre embarazada, se expone la madre, se expone la hija y se exponen las células germinales de la nieta o del nieto. Es decir, que no es un efecto transgeneracional, sino una exposición o un experimento multigeneracional, que los genetistas identifican como muchas veces en cuestión de hormonas como efectos epigenéticos. Por eso, insisto muy rápido, el enorme interés que tenemos sobre la protección de la mujer embarazada y de la infancia, lo que se llaman los primeros 1000 días. Es una cuenta muy bonita, muy comercial, pero muy interesante. Los 270 días del embarazo más los 365 del primer año y los 365 del segundo año de vida hablan de los primeros 1000 días que debían de ser inviolables, sobre todo por algo que tenemos siempre presente, que es la exposición intrauterina. El plástico bisfenol A, los parabenos de los cosméticos, los pesticidas de uso actual como los organofosforados o el clorpirifos, los pesticidas o los compuestos orgánicos persistentes, ya sean clorados como el DDE o bromados como los polibromados, el perclorato o los mismos talatos, aditivos de cosméticos, tienen
como son fuentes de exposición del ser vivo, del ser humano y fundamentalmente, porque ya lo sabemos, son fuente importante de exposición del embrión y el feto en desarrollo. ¿Qué hemos aprendido? Y aquí es donde vamos a empezar la charla de hoy, porque la mayor parte de los disruptores endocrinos son derivados del petróleo. Esto es muy interesante, la producción de petróleo mundial empieza en los años 50 y 60, para los años 70 es enorme, en la gran transformación. Aquí empieza la revolución verde, porque todos los productos empiezan a utilizarse en agricultura. El cenit de producción, dicen los expertos, que ya se alcanzó en el 2010 y ahora estamos en un declive de producción y extracción de petróleo. Lo interesante para mí de todo esto es que esta industria petroquímica que nos ha acompañado pues desde los años 30, 40, 50 del siglo pasado ha generado miles de productos químicos en donde, por ejemplo, el 42% del petróleo sigue yendo a electricidad, el 45% a transporte, pero este quesito de otros crece de forma alarmante, fundamentalmente para todo lo que es la industria química de síntesis, en donde plástico ya ocupa el 4%. Y cuando se considera la energía aquí gastada para la producción de los plásticos, alcanza el 8% de todo el petróleo producido. El petróleo producido sirve para hacer plásticos, pero también para hacer detergentes, jabones y blanqueantes, para hacer fertilizantes, herbicidas, insecticidas y fungicidas, perfumes, colorantes, caucho sintético, y hablaremos de los neumáticos y productos farmacéuticos de todo tipo. Cuando decimos que estamos en la era de plástico y en la era del petróleo y que todos estamos inmersos en petróleo, la gente se imagina pues imágenes como esta, que son el Prestige, el accidente del Prestige en las costas del norte de España, cuando el gran petrolero rompió y inundó toda la costa de ese chapapote negro que hubo que quitar a mano. Pero no es esto lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de exposición al petróleo. Es esto, es lo que Human Biomonitoring ha puesto de manifiesto, que ya sea por agua o por alimentos, por el aire, por los productos de consumo, por los productos de plástico, por el polvo de casa o por los cosméticos, ya sea vía inhalación, ingestión o dérmica, al final lo que nosotros vemos son los ésteres y los metabolitos de los eftalatos en la orina. Esto es la exposición a petróleo. No es esto, compañero. Esto es una anécdota. Esto ocurre de tiempo en tiempo, afortunadamente, y es muy llamativo. Pero esta es la exposición a petróleo, que es todas las vías, todas las fuentes, todas las vías posibles y la presencia, a ver, en el 100% de los europeos, de un surtido de eftalatos, derivados todos del petróleo. Para entrar en plásticos, os tengo que decir que esto no ha hecho nada más que empezar. Yo nací en torno aquí, lo hago así amplio para que nadie lo sepa, ¿no? Pero no había plástico cuando yo nací, era anecdótico. Para los años 80 el plástico ya tenía, pues, crecía. Para los nacidos en el año 2000, estas chicas del siglo XXI, imaginaros dónde está ya la producción de plástico, y estas son las previsiones europeas para la producción de plástico. Esto es el año 2020. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Es decir, probablemente gran parte o casi toda la producción de combustibles fósiles no va a ir a combustibles, va a ir a la producción de plástico en todas sus aplicaciones. No todos somos iguales ante los riesgos. La mujer ocupa un lugar especial por cuestión de sexo y género. Embarazo, lactancia e infancia son momentos de especial susceptibilidad. Por eso, en muchas ocasiones, ya lo he comentado en otras veces, hemos llamado a esta conferencia Hijas del Petróleo. Pero seguimos nosotros con plástico, disruptores endocrinos en el medio ambiente y artículos de consumo, que era donde queríamos llegar. Vamos a ver fuentes y vías de exposición. En principio, tendría que resumir, lo tengo al final, pero lo pongo al principio para que nadie se pierda. No nos gustan los plásticos por diferentes razones. Primero, porque son derivados del petróleo. El plástico es derivado del petróleo. Compañeros, el plástico no derivado del petróleo es anecdótico.
¿De acuerdo? Eso del bioplástico, o el plástico del etanol o del etileno o de la caña de azúcar o del palmito es un puro canto de greenwashing. Son derivados del petróleo y por tanto todo lo que tenemos de plástico es una dependencia externa de aquellos países que lo producen y de aquellos que comercian con el plástico. Los plásticos tienen una dificilísima degradación. Muchos de ellos son indegradables, pero son frágiles, que se fragmentan en microplásticos y en nanoplásticos. Es decir, son derivados del petróleo, son persistentes y probablemente se bioacumulan. Ahora empezamos a tener evidencia de que se acumulan en los tejidos. Es decir, para aquellos que entendéis, en breve empezarán a ser considerados compuestos orgánicos persistentes con las consideraciones del Convenio de Estocolmo y de los famosos COPs. Nos dicen, bueno, pero es que realmente no sabemos mucho de la toxicidad de los plásticos. Bueno, ya empezamos a entender algo sobre la toxicidad de los monómeros, ya sean o de los microplásticos, pero sí que sabemos mucho de la toxicidad de los constituyentes del plástico, por ejemplo, del bisfenol A, de los aditivos del plástico, por ejemplo, de los phtalatos, de los compuestos adheridos, de los compuestos orgánicos persistentes que se les pegan, y ahora aparece, pues, la gran sorpresa de los gérmenes asociados que colonizan el plástico que está en el medio ambiente, que son toda una microflora importantísima que es capaz de alterar la flora intestinal y que se le conoce como la plastisfera, de lo cual hablaremos. Nosotros hemos tenido ocasión de estudiar los microplásticos en sitios prístinos, como pueden ser las lagunas de Sierra Nevada. Esto es Granada, yo vivo por aquí, y esto es la montaña de Sierra Nevada que está detrás en invierno y que tiene lagunas glaciales. Pues ahí hemos encontrado plástico en los lagos alpinos, porque sabemos que viene por deposición del aire. Cuando, Raúl, se lo voy a decir a ti, cuando desentierren a Raúl dentro de 20.000 años en las tablas, no aparecerá a su lado un hacha del gravietense o gravetiense ni del solutrense para identificar que era de la época neolítica, sino que a tu lado aparecerán algunas de los marcadores del antropoceno, que son las piedras que ya han incorporado plástico en su composición y que los geólogos le están dando estos nombres tan sonoros como plastiglomerados, piroplásticos, plasticostra o antropoquina, y que van a definir probablemente nuestro paso del antropoceno por la Tierra, ¿no? Esto pasará y nos moriremos todos de alguna manera, y al final la era del plástico quedará reflejada en que nuestros restos óseos tendrán al lado una plasticostra vinculada a esos plásticos. Hay casos de intoxicación aguda por plásticos, como son esos grandes cetáceos que sacan del mar. Esto es en las costas de Granada, en España. Se muere el cachalote y le sacan 19 kilos de plásticos de la tripa, ¿no? Son plásticos de invernadero que el pobre cachalote se ha ido comiendo creyendo que eran calamares. O este un poco más allá en Murcia, en España, un año después. Esto siempre me encanta enseñarlo, es de la prensa francesa, donde dice la señora que va a comprar a la pescadería, aquí tiene señora su pescado, dice, ¿me puede dar una bolsa? Y le dice el pescadero, la lleva dentro, ¿no? Por eso acabarán diciéndonos cuando vayamos a la plaza, iremos a comprar el pescado y nos dirán, la bolsa ya la lleva dentro, ¿no? Están los fragmentos de microplásticos en las aves, están los microplásticos de diseño invadiendo el fondo marino. Estos microplásticos de diseño, como micro y nanoplásticos, forman parte, por ejemplo, de los cosméticos o, como yo he tenido que aprender aquí en Panamá, de lo que en España llamamos purpurina, pero que en Panamá se llama escarcha, ¿no? Cuando vemos a nuestras hijas o vestirse para la fiesta y ponerse la escarcha, pues que sepáis que son microplásticos de diseño de 50 a 5.000 micras y utilizadas para la pintura corporal, la artesanía y los cosméticos. Sabemos que el plástico, la mayor parte del plástico no flota, está en el fondo marino. En el estudio de la Royal Society en torno a la península ibérica, pues se demostró que fundamentalmente
lo que flota es menos de un 35% y que el rayón, el poliéster, la poliamida, el acetato y el acrílico no flotan y están en el fondo del mar. Es decir, que esa imagen de las tortugas envueltas en plástico o de los plásticos flotando en el Atlántico o en el Pacífico está bien, pero es significativo de que es como la punta del iceberg. En el fondo hay un 60% de ese plástico, representado fundamentalmente por el rayón. También sabemos que el gran contribuyente a ese plástico en el fondo marino es el textil. Esto es una ropa de PET, porque os tengo que decir que el PET tiene un nombre segundo, el polietilén tereftalato reciclable, tiene un segundo nombre que es poliéster cuando está en forma de fibra. Y aquí indica que este trapo de la ropa, de mi ropa, está hecho con poliéster reciclado. Hemos tenido ocasión de estudiar esto en calcetines a la venta en el mercado nacional, lo hemos visto en el polvo de casa y hemos visto que estos microplásticos están también en como contaminantes atmosféricos. Uno de los importantes contaminantes atmosféricos que durante años nuestros compañeros especialistas en respiratorio han estado hablando de las micropartículas, las PM2,5, las PM5 y las PM10, y hoy sabemos que muchas de esas partículas no son hollín, no son solo elementos de la combustión del petróleo y de los combustibles y la carburación, sino que son microplásticos provenientes, compañeros, de el desgaste de los neumáticos, que es una de las mayores fuentes de microplásticos atmosféricos. Los plásticos están en el cuerpo humano, como lo dice la canción de Radio Futura, estás hecha de plástico fino, están en la placenta, se publica por los italianos en el año 2021, están en especímenes de cáncer de colon, aquí veis el bisfenol A perfectamente identificado, se asocia esos microplásticos con la plastisfera y hablan ya del caballo de Troya de la microbiota, es decir, cuántos gérmenes entran vinculados a microplásticos ambientales. Están en las heces humanas, probados en más de 17 países. Están en el tejido pulmonar, donde domina el polipropileno y el polietilén tereftalato, porque son los más abundantes en la atmósfera. Y están en la sangre, como se vio en este trabajo publicado hace unos meses, que además es el primero que cuantifica en masa y habla de los microgramos de plástico por mililitro de sangre, porque hasta ahora mismo todos los trabajos anteriores eran cantidad de partículas y este hace masa de plástico. Y el último trabajo que se acaba de publicar por los italianos también de los microplásticos en la leche materna. ¿Por cuáles son las razones y por qué ha ocurrido esta exposición? Porque hemos asistido a una pésima gestión de los plásticos. Hoy leía un editorial interesantísimo en donde confirmaba lo que venimos vendiendo durante mucho tiempo. La clave no es reciclar, reciclar es un gran engaño, la clave es reducir, reutilizar y reparar. Reciclar es la última de las opciones. La clave es reducir. Mirad cómo se genera la basura. En packaging, ya sea alimentario o de objetos de consumo, se producen anualmente unas 146 millones de toneladas en el mundo, de los cuales 141 van a la basura. En la edificación, que utiliza 65 millones de toneladas, muchas de ellas quedan de forma permanente hasta a que acabe la vida de esos edificios. El textil es el tercer gran componente del plásticos ambientales. De 59 millones de toneladas, 42 van al medio ambiente. Y después los productos de consumo y los productos del transporte. Reciclar, como decía, es la última de las opciones. La clave es reducir esta incorporación. La clave no es qué vas a hacer con la basura, la clave es no generar esa basura.
Y por eso la clave es reducir el consumo, pero claro, esto es terriblemente impopular para un sistema capitalista en donde la clave es venta, vender, vender y vender. Y la reutilización de bienes de consumo, por ejemplo, el textil o el nuevo decreto que tiene la Unión Europea preparado para sacar, hay dos nuevos, uno que el vendedor de textil va a tener que encargarse de la recuperación de los materiales vendidos y todos los negocios de textil van a tener a la entrada el sitio donde el que va a comprar puede dejar la ropa que ya no usa. Y el segundo, que ya está también firmado para ser publicado en Europa, que es la reparación. Se calcula que si se puede reparar el móvil y se puede reparar la batidora y la tostadora y todos los electrodomésticos pequeños, se pueden generar en Europa del orden de 1 millón de puestos de trabajo, nada más que en negocios de reparación. A partir del año que viene no se admitirán electrodomésticos y electrónica que vaya soldada, que vaya fundida. Todo tiene que ser reparable. Los plásticos en sí tienen una muy difícil reciclado. El PET es fácil de reciclar y el polietileno de alta densidad también, pero el PVC no se recicla. Es de muy difícil reciclado. El polietileno de alta densidad y el polipropileno son factibles. El poliestireno es de muy difícil reciclado y el policarbonato que está en otro es irreciclable. Es decir, por supuesto que hay métodos costosísimos de reciclar, pero que ninguna economía los puede utilizar porque no es rentable reciclar. Entonces, al final, el famoso reciclado del plástico se ha limitado a unas pocas representaciones. Nada de esto se recicla, por ejemplo, en un vertedero. El polipropileno no se recicla, es muy costoso. El poliestireno de las barquetas o de los recipientes de comida con los que nuestros estudiantes están todo el día comiendo en el patio de la universidad, el poliestireno es irreciclable, no se recicla nada que mida menos de 10 por 10 centímetros porque se cuela y por supuesto no se reciclan los envases mixtos. Todo esto nos da una idea de que la economía circular ligada al reciclado va a tener muchos problemas y imágenes como esta quisiera presentaros, ¿no? Esto es una estola de misa hecha con polietileno tereftalato, con PET reciclado, que la ministra española le da al Papa en su visita de honor y va tan contenta cuando probablemente habría sido mejor llevar una estola hecha de lana merina, de ganadería extensiva, de gusanos de la China o de algodón de Egipto. Pero para esa imagen del greenwashing siempre hay tiempo, ¿no? Y decir que ahora vamos a hacer la estola del cura con plástico reciclado. Esto no es nada más que una lavado de imagen, greenwashing, como lo llaman, lavado verde, de una cosa que tiene unos problemas. Quisiera comentaros que hay un problema enorme con el reciclado, que poner todo en manos del reciclado es como esta imagen que a mí me gusta mucho, es dejar a las ovejas al cuidado del lobo, al final por su condición se va a acabar comiendo las ovejas, pero os traigo aquí como novedad algo que presentaba el otro día en una conferencia sobre 4 ejemplos muy rápidos de reciclado de plástico que tiene y genera mucho más complicaciones que si no se reciclara. Es decir, incluso cuando se llega al reciclado, se genera un nuevo problema. El primero de los casos es el reciclado de los lodos de depuradoras. Ahora se ha puesto de moda que se podría utilizar el lodo de la depuradora para quitado algunos metales pesados y limpiado de alguna manera mágica para el tratamiento orgánico de los campos. Estos son lodos de depuradora en el secano para el cereal y el trabajo reciente del grupo del Lofty, que está aquí, lo tenéis de referencia, del año de julio del 22, indica que fundamentalmente los lodos de las depuradoras hoy día en las grandes ciudades son casi un 40% microplásticos textiles. Es decir, que cuando das permiso para que el lodo de la depuradora, rico en carbono, como dicen ellos, se utilice
como un tratamiento o como fertilizante o como apoyo a la agricultura, lo que está haciendo es una diseminación de microplásticos de carácter industrial. El siguiente que os quería traer es de los neumáticos reciclados. Otra de los grandes inventos de la innovación es reciclar los neumáticos. ¿Cómo? Triturándolos y haciendo campos de fútbol. Pues el grupo de Armada y un grupo multinacional ha analizado 91 muestras en 17 países de campos de fútbol hechos con plástico reciclado y fundamentalmente lo que encuentran son dos problemas. Uno, la cantidad de microplásticos que se están generando cada vez que llueve o cada vez que se riega el campo. Y lo segundo, la cantidad tan monstruosa de hidrocarburos aromáticos policíclicos, plastificantes, antioxidantes y aditivos de la vulcanización que generan los neumáticos. Según declaran en esta publicación, que es muy reciente, la industria de los neumáticos utiliza hasta 3.000 compuestos químicos. Pero para algunos los neumáticos son simplemente bolitas de plástico, es decir, una enorme metedura de pata. Aquí está el resumen, pero la gran trascendencia de estos microplásticos y de estos materiales es que se han aconsejado su uso para los parques infantiles. Y estos señores han puesto el grito en el cielo diciendo que esto es una locura, porque la cantidad de compuestos orgánicos volátiles que se están desprendiendo es enorme. Otro de los problemas del reciclado de los plásticos es el uso del reciclado de la electrónica, ¿no? Aquí os presento ejemplos de cables de PVC riquísimos en talato o de toda la microelectrónica de los teléfonos obsoletos. La denuncia en España de que se exportaba electrónica de España para una segunda vida, cuando los periodistas siguen la pista de los barcos que salen del puerto de Bilbao y el puerto de Almería, están acabando en Ghana, en el Golfo de Guinea, y tirados en una playa donde alguien los quema para sacar metales preciosos, ¿no? Es decir, una auténtica tomadura de pelo. El problema de los reciclados legal de muchos de los plásticos utilizados en la electrónica es que tienen alta concentración de polibromados, que son agentes antillama que están adicionados en el plástico y que, como se denunció recientemente, superan con mucho el nivel de bromo admisible en juguetes. Porque mirad la jugada. Alguien decidió que iba a regalarle a sus hijos en la Navidad del 18 juguetes hechos con plástico de electrónica reciclado. Y tan contentos aparecieron en el mercado estos productos cuando miran las concentraciones de bromo que tenían los juguetes o que tenían los elementos para el pelo, que superan en más de 1.000 veces la cantidad de polibromados que puede tener el plástico en juguetería. ¿De acuerdo? Otra metedura de pata. Y la última, que es nuestra, es el reciclado del papel y el cartón reciclado, que se olvida que en el papel y cartón reciclado que se utiliza en alimentación hay bisfenol A procedente del papel térmico. Cuando no se segrega el papel térmico del papel que se va a reciclar, al final las concentraciones de bisfenol A en el papel reciclado y el cartón reciclado superan con mucho lo inimaginable. Esto lo publicamos, fijaros, en el año 2007, nos insultaron en todos los idiomas y ahora se ha reconocido que había un problema de la segregación de esos metales. O el caso del famoso Tetra Pak sueco, que tiene un 5% de aluminio y que el proceso de separar el aluminio del polietileno es tan costoso que muchas de las fábricas que estaban en el asunto cerraron y quebraron en el año 2019 y muchos países pues siguen generando Tetra Pak y Tetra Brick que nadie quiere reciclar. Se le quita el cartón, pero nadie quiere hacerse cargo de reaprovechar el aluminio. Bien, todo esto es para poneros en esto. Hay otro plástico que quiero pasar, que quiero que sepáis que claramente no se ha gestionado su desecho de ninguna de las maneras, se ha hecho de forma
a la ligera y generando un problema ambiental enorme. Yo le pregunto a los alumnos que esta mascarilla de qué textil está hecho, que si de algodón, de lino o papel, y les tengo que informar que las mascarillas que utilizamos en los hospitales están hechas de polipropileno número 5. Y esto, ya sabéis, una ciudad pequeña como Granada genera 70 toneladas de mascarillas y han acabado, pues muchas de ellas, flotando en los arroyos y en el agua. Los plásticos disruptores endocrinos en tu entorno, ya para ir rápido con la parte final y para fijarme en algunos de ellos, para nosotros ha sido motivo de estudio durante años tanto el policarbonato como las resinas epoxi, puesto que el monómero de ese policarbonato y resinas epoxi es el bisfenol A. El bisfenol A está en el cartón y papel reciclado, en los utensilios de hospital, en el recubrimiento interior de las latas de conserva, en el polvo de casa, en los grandes botellones de agua, en el papel térmico de los recibos que nos dan en caja, en los textiles o en los selladores dentales que son de bis GMA. En los plásticos bisfenol A de policarbonato se prohibieron en el año 2011 en la Unión Europea. Ahora todo es BPA free, pero sigue estando en las grandes botellas de agua. Esto caerá en breve, porque estas botellas de agua pueden llegar a tener 6.452,8 nanogramos litro de bisfenol A. Nosotros lo declaramos presente en el interior de las latas de conserva en el año 95 y han tenido que llover mucho para que en el año 2023 por fin la Unión Europea haya decidido reducir la ingesta diaria tolerable de bisfenol A vía alimentario de los 4 microgramos por kilo de peso día a 0,5 nanogramos por kilo día. Se tenía que haber reducido a 0,04, es decir, 100.000 veces. Alemania se opuso, se ha reducido solamente 20.000 veces, fundamentalmente porque era para evitar que cuando se analiza una lata que ya no tiene un recubrimiento de resina epoxi en su interior, se tuviera en consideración que el propio producto vegetal ya podía venir del campo contaminado con bisfenol A. El caso es que para el año 23 bisfenol A cae a 0,5 nanogramos por kilo y día, lo que significa su desaparición del mercado de la alimentación. En el papel térmico se reguló en el año 2021, se había empezado a regular en Francia en el año 14 y ahora todo el papel térmico en Europa es libre de bisfenol A. Yo cada vez que voy al supermercado del barrio y me dan el ticket y veo en la puerta un letrero que dice, ojo, no olvide llevar su ticket, si le pillamos sin su ticket será multado. Y entonces dije, bueno, aguantaré con el papel de bisfenol A hasta que salga a la puerta y lo tiraré en la puerta del Rey o del Rivas Smith, pero no me obliga a llevarme un papel que es claramente tóxico, fundamentalmente para cientos de miles de mujeres jóvenes que trabajan como cajeras, ¿no? En el caso de los talatos, que ya están prohibidos en la juguetería y que está prohibido en los chupetes, su gran reservorio es fundamentalmente, aquí lo veis, esto, los cables y los suelos. El 25% de la producción mundial de talato va a cables, lo que flexibiliza el cable este que tengo delante, esto es PVC, está flexibilizado con talato, el siguiente va a los suelos de PVC y a toda la decoración, y después a lámina. Esto es un problema enorme de gestión, pocos países lo tienen resuelto y aunque se prohibió hace años la utilización del dibutiltalato, el dibutilbenciltalato, por su carácter disruptor endocrino en tetinas, mordedores y chupetes, tiene esa enorme presencia medioambiental con una difícil gestión. El tetrabromo bisfenol A, que lo comentaba antes, como uno de los mimetizadores de las hormonas tiroideas, un clarísimo disruptor endocrino tiroideo, está en la electrónica y está en el tejido adiposo porque es persistente pues, de la población española. Este tetrabromo bisfenol A está muy vinculado a los circuitos eléctricos y electrónicos, se evapora en la propia casa y es, como acabamos de publicar, un componente habitual del nuevo polvo de casa. El polvo de casa hace 40 años, yo digo, era pelo, ya no es pelo porque no tengo pelo,
pero el polvo de mi casa ahora es fundamentalmente fibra textil, poliéster, poliamida, rayón, que atrapa todos los contaminantes aditivos del plástico, como los polibromados o los perfluorados. Tenía que comentaros que otras formas de exposición al plástico viene a través del agua de bebida, en el caso del PET o su mismo nombre, el poliéster, o, por ejemplo, la decisión estúpida hace unos años de cambiar a algunos productores las bolsitas de té de celulosa por estas de polietilén-tereftalato, poliéster, o de poliamida, que de las dos hay. Y según nuestra compañera Laura Hernández, cada vez que una de estas bolsitas estándar se mete en agua a 95 grados para preparar la infusión, se liberan billones de microplásticos y nanoplásticos. Nosotros preocupados por las 40 microplásticos que hay en una botella de PET, y resulta que una infusión de este tipo te aporta al organismo billones de micro y nanoplásticos. En el caso del agua, nos interesamos hace años en las botellas de agua y fundamentalmente lo que vimos era que hay componentes de la polimerización que se disuelven en el agua de esto. Fijaros qué cosa muy interesante. El que hace las botellas de PET o el que fabrica plástico comprando la materia prima tiene un catálogo de 600 aditivos que esto tendríais que verlo todos los químicos. Esto es la tabla de aditivos de un fabricante que tiene para que el que hace plásticos tenga mejoras antioxidantes, retardantes de la llama, plastificantes, estabilizantes ultravioleta, que por supuesto no están declarados. Nosotros apostamos por el agua de bebida de municipal debería ser la mejor, es la mejor de las alternativas porque es muy barata. En Panamá es gratis o casi gratis, en Europa cuestan 1.000 litros 2 euros, pero hay gente que vende agua embotellada, 1 litro 12 euros. Si el agua municipal vale 1.000 veces menos que el agua embotellada. Y por supuesto es la gran opción, y lo que tenía que tener es que cumpla los estándares de calidad y que el PET tenga. Bien, os tenía que pasar a comentar algo de textiles porque las botellas de PET están muy vinculadas al textil, ya que una de las fantasías que nos están proponiendo es que el PET puede ser reciclado en textil, convertir el PET en poliéster. Y eso parecería que está bien si la industria textil fuera un poco más creíble. La industria textil es la que más recursos emplea y más contaminantes, es el paradigma de la durabilidad. Imaginaros que son los grandes inventores de la obsolescencia, eso de que los aparatos electrónicos duran 2 años, de que tu lavadora dura 3 o que tu frigorífico 5, es la obsolescencia programada y que es cierta. La obsolescencia en textil se llama moda y las cosas duran 3 meses porque pasan de moda. Y si estos mismos chicos que tienen todo este montaje son los que ahora nos quieren decir que todo se va a reciclar, por ejemplo, en forma de textil. Y uno de los grandes problemas que hay con textil es pues la nueva serie de textiles que ya están apareciendo en el mercado. Los skincare, los EVU Protect, los cooling, los desodorantes, los carbón activo, los antibacterias, todo esto ya está en el mercado. Añadir a las fibras sintéticas de plástico otros componentes que le van a dar un valor añadido y que van a mejorar nuestra vida. Retardantes de la llama, textiles que te administran fármacos o que aumentan la conductividad. Todo esto es una locura porque no está regulado de ninguna manera. De hecho, en nuestras manos y en nuestra propia experimentación, hemos encontrado en los textiles abundantes polibromados, perfluorados, metales pesados, alquilfenoles, talatos, tributylestaño, bisfenol, pentaclorofenol, diclorometano y formaldehído, que no están de ninguna manera declarados porque la etiqueta de textil está limitada a 30% algodón, 70% poliéster. No indica nada de sus componentes, simplemente los componentes mayoritarios que suman que sean más del 1%. Quería, acabando ya, hablar de algunos de los elementos que siempre me preguntan, que es qué pasa con las siliconas. Estas son las siliconas, ¿de acuerdo? Nosotros estudiamos las siliconas porque es una forma
moderna de hacer una nueva química del carbono. Sabéis que las siliconas vienen de la química del silicio, se hacen grandes cadenas de silicio con oxígeno y con grupos metilo. Como el silicio se llama en inglés silicon, pues nosotros llamamos a esto las siliconas. Las siliconas dimeticonas, perdón, cíclicas, la D4, D5 y D6, están ya prohibidas en los cosméticos. Europa los prohibió en el 2018 por su enorme efecto medioambiental, ¿de acuerdo? Por ser persistentes, por ser tóxicas y porque son tóxicas medioambientales. Pero siguen estando en todos estos utensilios de plástico que están en la cocina y que los compañeros me dicen, bueno, es que acabo de tirar el plástico de mi casa y ahora solamente tengo moldes de silicona y todas las paletas y cucharones son de silicona. Pues que sepáis que hace unas semanas el gobierno danés, como siempre, que es el que está por delante, dice que ha analizado los moldes de silicona y que encuentra clarísimamente los ciclosilosanos T4, D5 y D6. Sí, compañeros, prohibidos desde el año 2018 en los cosméticos, pero presentes en los moldes. Dice que además de eso han encontrado en los moldes de silicona pues todos los aditivos plásticos que generalmente los plastiqueros añaden al plástico, como es el bisfenol A, los talatos, los antioxidantes o los filtros ultravioleta. Bien, es decir, que tenemos un problema con los plásticos. El último grupo de plásticos que os tengo que comentar es el de los perfluorados. Los perfluorados se utilizan como antiadherentes y aislantes, se utilizan para convertir el papel en resistente al agua y a la grasa y se utilizan, por supuesto, en los envases de comida rápida. Ya están desaconsejados su uso en las sartenes antiadherentes y uno va al supermercado y se encuentra las sartenes sin perfluorado, no PFOA, estos son los perfluorados, están para ver que todos esos que nos dan en los bares y esa gente tan ecológica que ha sustituido el que vayamos con nuestra taza de porcelana a tomar un café por un vasito que no se moja, pues tenéis la prueba de si es un tratado con perfluorado. Coges el cartón, como de este bol, y le echas una gota de aceite de oliva, de cocina, y si forma una perla y no se moja, entonces claramente está tratado con un repelente de la grasa. Y eso es pues lo que está cubriendo actualmente todo el food packaging de la comida rápida y son una de las mayores fuentes. Para muestra un botón. Estos son los niveles de perfluorado persistentes, no lipofílicos, pero persistentes, porque según una en proteína en la población española, mayor en el hombre que en la mujer y mayor cuanto mayor es la edad. ¿Por qué valores más bajos en la mujer en todas las regiones de España? Pues fundamentalmente porque el primer hijo te limpia un 8%, el segundo hijo un 16% y un 32% el tres hijos o más. Hay una enorme limpieza por parte de la mujer de su acúmulo de perfluorado, como ocurre en los clásicos compuestos orgánicos persistentes, en este caso no lipofílicos. Los perfluorados son fundamentalmente obesogénicos, están relacionados con la obesidad. Yo siempre utilizo esta imagen de Botero, de los factores sociodemográficos, estilos de vida y factores genéticos, y cuando dicen, pues fíjate, está claro que esto es un problema genético, y van, cuando dice uno el peso de la genética, pero siempre quito la parte del dibujo y digo, bueno, probablemente lo que hay es malos hábitos en esa casa, porque el gato no está genéticamente vinculado a los moradores de la casa. Bien, todos estos compuestos químicos están en el cuerpo humano, todos estos compuestos químicos están en la orina. Lo hemos demostrado durante años en la cohorte Infancia y Medio Ambiente que refería Raúl al principio. Aquí están las embarazadas y los niños. Estos son los porcentajes de negativos, ¿no? Orinan todos los días talatos, bisfenoles, parabenos, triclosan, benzofenonas.
Y cuando me preguntan que usted qué mea, doctor, pues ya tuve ocasión en el año 2020, durante COVID, pues de analizar y junto con estos ilustres que se sacaron sangre o orina, pues hicimos un diagnóstico de lo que tenía gente que no lo sabía, ¿no? Yo os propongo una cosa y traía esta diapositiva aquí para ver si durante este año podemos hacer esto. A ver si cuando tengamos puesto a punto la medida de bisfenoles, que ya está casi a punto, o la medida de parabenos y benzofenonas, que un grupo de ilustres panameños, de los que os encontráis muchos de los que todos los que estáis aquí escuchando, pues que den una muestra de orina y tener la valentía de salir y decir, todos estos compuestos están en mi orina. Conclusiones. Los plásticos son una fuente importante de exposición a contaminantes tóxicos disruptores endocrinos, están muy vinculados a los plásticos. Autorizado no es sinónimo de seguro, dado el vergonzante fracaso de los sistemas de protección. La exposición a disruptores endocrinos acarrea graves consecuencias sobre la salud humana y animal. No vamos a hablar aquí de la salud animal, pero disrupción endocrina empieza primero como observaciones de la vida salvaje y después como observaciones en experimentación animal. El efecto combinado de los múltiples residuos pone en entredicho la evaluación del riesgo que considera los compuestos uno a uno. Como no es posible que el ciudadano maneje tantos datos, debe buscar información veraz y productos de confianza. Los agentes sociales y los comunicadores tenemos una enorme obligación en esto. Deben contribuir a la expansión de este conocimiento y que se exija a la administración ser mucho más duro en el cumplimiento de las reglas. Y los sanitarios, muchos de los que estamos aquí lo somos, deben incorporar la exposición a disruptores endocrinos y a plásticos en la búsqueda de las causas de enfermedades comunes y en las recomendaciones en prevención. Muy bien, gracias por vuestra atención. Aquí está el correo electrónico nolea@ugr.es y el Facebook donde coloco de vez en cuando noticias sobre esto. Raúl, señor moderador, cuando usted diga, ¿dejo de Sí, compartir pantalla? eh, está bien, puede dejarlo ahí como contacto, está bien. Bueno, ha sido una excelente presentación, doctor. Vamos entonces a abrir el espacio de preguntas y comentarios. Ahí hay un amigo mío. Hola, doctor Olea, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Saludaba al más pequeño, al que asoma por detrás. Acá está. Hombre, fotógrafo. Se fue. Sí, Doctor, muy bien, ya excelente está. conferencia, muchísimas gracias. Por favor. Eh, Doctor Olea, cuando usted hablaba de salud animal y humana, se me vino a la cabeza que ese habría que considerar un concepto de One Health, de una salud expandida, porque también habría que tomar en cuenta la salud de las plantas y de los vegetales, porque probablemente también están expuestos a todos estos compuestos y probablemente la salud vegetal también se esté afectando y consecuentemente la de los animales, incluyéndonos nosotros, que Sí, consumimos las plantas, ¿no? Por absolutamente. El un One lado. Health. Se nos olvida siempre lo de las plantas, pero te agradezco que lo recuerdes, fundamentalmente porque en cuestión de microplásticos, en terrenos donde ha habido invernaderos y agricultura intensiva, la concentración de microplásticos y de componentes de los plásticos es muy abundante y claramente se está incorporando a la producción vegetal. Ya no sé si alterando su fisiología o simplemente convirtiéndola en portadores de esos micropartículas, ¿no? Muy bien dicho. Doctor, y por ejemplo, en el caso de Panamá que tenemos el vertedero de Cerro Patacón, Sí. ¿qué propondría usted de un estudio sobre contaminación por plástico en Sí, este vertedero de basura urbana? mira, cuando yo lo veo, llevo aquí ya 4 meses y afortunadamente veo que la televisión es libre y lo cuentan una vez y otra vez y otra vez y otra vez. No son temas ocultos, son temas que crean conciencia. El problema es que no dan soluciones porque siempre es dependiendo de Iván, de una enorme acción del gobierno, de inversiones millonarias para ver cómo solucionan aquello con presupuestos millonarios. Una de las claves del Patacón es que no vaya basura. La clave es no generar basura. La clave no es tanto cómo gestionar la basura, es cómo reducir la producción.
como empezar a reeducar a la población y fundamentalmente a los comerciantes, a los que ponen los productos en el mercado, a que no pueden jugar con esta orgía del plástico. Afortunadamente, ya las bolsas en el supermercado son reutilizables. Y yo tengo aquí en la casa 2 o 3 de las veces que no he ido con bolsa y ya sabe uno que puede llevar su bolsa, que es muy ligera, que pesa muy poco y que se la trae cargada de cosas, ¿no? Pero hay que empezar a disminuir el envasado alimentario excesivo, ¿no? Esa orgía del plástico en torno a los alimentos que uno se encuentra y van galletas individuales envueltas en plástico, metidas en un paquete envuelto en plástico y te lo dan en una bolsa de plástico. Y dices, pero ¿y el granel? ¿Y la venta a granel? ¿Cuál es el miedo? Porque seguramente aquí tenemos especialistas en salud pública. ¿No se ha denunciado un miedo de que haya una contaminación terrible, bacteriana o vírica de la alimentación, de los alimentos, de los tomates que están expuestos en un supermercado? Los ambientes no están tan contaminados como para decir que ese superempaquetado está protegiendo a la salubridad de los alimentos. Es decir, la clave sería la reducción en origen de muchos de esos plásticos que llegan a Patacón. Y después, por supuesto que se pueden hacer estudios, ¿no? De descriptiva, de los lixiviados, de la contaminación atmosférica. Fijaros que una de las grandes fuentes de contaminación atmosférica es los plásticos que arden, ¿no? Y Patacón es clásico por sus incendios programados, ¿no? O como ocurre en Europa y en España, ¿no? Almacenes de neumáticos que de pronto salen ardiendo. Y entonces va el equipo de bomberos y ven cómo se consume durante una semana con una nube de negra. Le ponen una multa al culpable del incendio, dicen que ha sido casual y ahí han acabado con los neumáticos, ¿no? Es decir, hay que exigir muchísimo más cuidado de la gestión de la basura, ¿no? Muchas gracias, doctor. Por acá le mandamos saludos todos. Muy amable. Perfecto, encantado. Quería comentar, Iván, si después no hay alguien que comente, interesantísimo, tendríamos que hablar de disrupción endocrina en veterinaria, ¿no? Aquí en Panamá tenéis unas muy buenas escuelas de veterinaria, algunas de ellas dedicadas a animales de compañía, no solamente a grandes animales, a ganado, sino animales de compañía, y son ellos, Iván, interesantísimos, los primeros que me han dicho que los problemas de disrupción endocrina o los problemas hormonales son el no va más, ¿no? El hipotiroidismo en los perros de más de 10 años o el hipertiroidismo en los gatos, ¿no? Que es frecuentísimo, enfermedades tiroideas y sabiendo, como ya se ha propuesto y ellos mismos los proponen, que los animales de compañía, Raúl, en la casa son auténticos centinelas de la calidad indoor, como se llama ahora, ¿no? Es decir, niños y animales son los verdaderos víctimas de la calidad de aire interior y de los plásticos en el interior de la casa. Y los animales de compañía tienen una ventaja para nosotros como clínicos, que tienen un periodo de vida más corto, enferman antes y hacen la misma vida que el niño porque están comiendo del suelo. Entonces tendríamos mucho que observarnos qué está pasando porque es una muy buena fuente de información de qué se prevé en salud humana. Gracias, doctor. Negativo, por favor. ¿Hay algún comentario en el chat, Raúl? Sí, tenemos un comentario una pregunta de Robert Córdoba. Doctor, excelente presentación. Comentó sobre la exposición en los parques infantiles. ¿Cuál es el COPS o plástico más concentrado para hacer un estudio? Pues mira, es muy interesante y además hay que tomarlo el asunto, como decimos nosotros, agarrar el toro por los cuernos. Se acaba de denunciar muy recientemente. Yo si él quiere le mando me manda un email y yo le mando las 3 o 4 publicaciones de un grupo multinacional europeo que se ha puesto muy serio, muy serio, muy serio. Hizo el primer estudio de los campos de fútbol, demostrando que era un problema internacional y ahora lo está haciendo con los parques infantiles.
Para ellos lo más desagradable son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, es decir, los compuestos volátiles que forman parte del caucho sintético, porque se evaporan y muchos parques infantiles están sometidos a altas temperaturas. Imaginaros que en España ahora mismo están haciendo 42, 43 grados secos y un parque infantil a 43 grados es una fuente de exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos. Pero en la descripción que han hecho ese grupo multinacional hay también bisfenoles, hay talatos y hay polibromados. En general, todo lo que se ha puesto en el neumático se está desprendiendo del neumático cuando está triturado. A eso se le añade el efecto de microplástico, ¿no? Porque esos neumáticos están triturados para poder ser compactados, ¿no? Es decir, que si quieres te envío los papers que están ya publicados de ese grupo, pero son muy interesantes para elegir. Yo creo que cualquier experimentador e investigador que eligiera acertaría, ¿no? Con 3.000 candidatos, cualquier cosa que midas lo vas a encontrar, ¿no? Excelente. Robert Larry, Córdoba, sí. Pues Robert, si me mandas un email, te contesto por correo. Sí, 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 muy bien. Bueno, acá tenemos otras preguntas. sí. Johnny Parra dice, doctor Olea, bueno, agradecido por la presentación. ¿Existe algún microorganismo que elimine el microplástico? Pues sí, hay toda una serie de investigaciones. Primero, yo me enfrenté a esto y lo vi cuando me dijeron que había pseudomonas, la pseudomona pútida, que tenía como fuente de carbono el fenol. Y entonces, pues sí, ya se habían descrito que en los vertederos de las fábricas de bisfenol A había colonización bacteriana. Y la pseudomona era la campeona del fenol. Y hablando con los microbiólogos, pues por supuesto que hay muchas bacterias que consumen estos elementos. Lo que pasa es que el proceso probablemente es muy lento, la contribución a la disminución del ritmo en que se está generando y vertiendo el plástico al medio ambiente, pues no puede confiar en esa degradación bacteriana, ¿no? Tendría que ser. Hay, que lo sepa Johnny, hay una cosa importante con los plásticos compostables, ¿no? Ahora nos están vendiendo bioplásticos compostables, pero ojo con el dato, los que están en el mercado son compostables industriales, hay que alcanzar 60 grados y en la compostera de tu backyard, de tu patio, nunca alcanza 60 grados, ¿no? Es decir, que necesitan un proceso industrial de compostabilización y ese proceso industrial tienen que querer pagarlo, que es poner la basura a 60 grados, ¿no? Y no siempre va a haber ese proceso. Es decir, que incluso para el compostaje hay mucho truco, ¿no? Y lo están metiendo en el mercado porque teóricamente es compostable, ¿no? Pero sí que hay información. Lo que pasa es que por el momento no está desarrollada en la entidad ni la capacidad que necesitaríamos, ¿no? Muy bien. Doctor, otra pregunta. La de Marina te la salta. Porque dice que vive en México y le va a dar la disentería si se toma el agua del grifo. Vale, Marina, a ver, hablamos de, hay que regular los plásticos cuando las infecciones ya están controladas, ¿de acuerdo? Si estamos hablando de controlar los químicos cuando lo biológico ya está controlado. Gracias por tu observación. Sí, por favor. Sí. El doctor Avi Guerra pregunta, ¿existe relación entre el tema de disruptores endocrinos presentes en plaguicidas y plásticos y la aparición de diabetes tipo 1 en niños y adolescentes? Mira, Avi, el mayor progreso que se ha hecho es en obesógenos y en control del páncreas. Tienes que leer los trabajos del grupo que se llama Ángel Nadal. Ángel Nadal es el grupo más potente en efectos en diabetes, en los modelos animales y en epidemiología del bisfenol A, ¿de acuerdo? Y su efecto equipotente con los estrógenos a nivel pancreático. Hay, bueno, interesantísimo.
Después, epidemiología de diabetes tipo 1 en adolescentes y en niños y plásticos probablemente haya mucho menos, pero modelos animales, fracaso de la función pancreática y diabetes y plásticos mucho, sobre todo para los bisfenoles. Avi, si me pasan un email, te envío los pasillos y ves los 12 papers de Science y los 7 de Nature, ¿no? Así que cuando ya llamas a la puerta está un poco acomplejado porque lo que está publicando es en las mejores revistas, es decir, que es ciencia muy poderosa y muy robusta, ¿no? Casi generalmente básica. Sí, muy bien, doctor. Bueno, hay muchos comentarios de excelente presentación. Por lo menos Zuleika Pinzón menciona, es difícil en la vida de ciudad no estar expuesto a disruptores porque no es que hay que ingerirlos, sino que por aire y contacto también nos Así exponemos. es, en Zuleika, uno de los grandes avances es la exposición por vía respiratoria. Nosotros estamos acabando de escribir una guía de plásticos y microplásticos para profesionales, amparado por el gobierno regional andaluz. O la pasaré de inmediato, está ya para imprimirse. Y una de las claves es que la exposición por respiratoria es importantísima. Tendríamos, Zuleika, que reclamar a todos los que tienen años de experiencia trabajando en partículas atmosféricas y enfermedad que incorporaran el conocimiento de plástico a lo que es partículas, ¿no? Eso sería muy interesante. Avanzaríamos enormemente porque es decirle a los que están en partículas que no solamente es importante el tamaño de la partícula, sino su composición y si es de origen plástico, porque entonces conocemos los monómeros y los aditivos que lleva pegados. Muy bien, doctor. Eh, bueno, creo que bueno, ya estamos para... Calisto dice algo Ajá. sobre un proyecto de educación en microplásticos. ¿Considera la elaboración de botellas de amor o paliativo o una solución de fondo? No, Calisto, esas acciones escolares lo que ponen sobre la mesa es el problema, ¿no? Esa no puede ser la solución, pero cuando le enseñas a los escolares las alternativas a que se traigan una botella de metal que la hay tan baratas como las de plástico o como las de policarbonato o de vidrio, o a que exijan agua del grifo o de la llave y que tienen que considerar ellos la reducción del plástico, pues es muy interesante. En ese ejercicio con la botella lo que le está enseñando es a dar una segunda vida, no a reciclar, sino a reutilizar o a convertir en otro, reusar, ¿no? El material. Pero claro, hay que enseñarles que lo que habría que hacer era que ese material no estuviera en el medio ambiente, ¿no? Claro. Bueno, doctor, creo que bueno, hay muchas preguntas. Agradecemos a todos su participación.